Buen día. Geometría. Para este tema, en esta semana tenemos contemplado desarrollar el capítulo de cálculo de áreas. Básicamente vamos a trabajar sobre áreas de regiones tanto triangulares como cuadrangulares, con las formas básicas, ¿de acuerdo? Decimos con las formas básicas porque en el caso del triángulo, por ejemplo, hay fórmulas complementarias. O sea, aparte de las fórmulas básicas hay muchas otras. En el caso de cuadriláteros también. Bueno, solamente vamos a trabajar en lo básico y algunas propiedades que son muy comunes. Vamos a ir señalando. Nuestro propósito es de que se conozcan primero la utilidad, la importancia del concepto de área y las fórmulas que corresponden a su desarrollo para su cálculo y luego, lógicamente, las aplicaciones en problemas correspondientes. Bien, entonces empezamos con nuestro primer capítulo, que nuestro primer capítulo corresponde a la parte primero de cálculo de áreas de regiones triangulares. Bien. Previamente quisiera mencionar lo siguiente. Comúnmente en los textos aparecen como sinónimos superficie, área y extensión superficial. Primero veamos cuál es la diferencia entre ellos. Cuando se nos habla de superficie es el elemento geométrico propiamente dicho, o sea, es la superficie, es el elemento tangible, ¿de acuerdo? La superficie de la pizarra es lo que nosotros palpamos, lo que podemos tocar. ¿Y qué es el área? El área de una cierta superficie es solamente el número que expresa la cantidad de veces que la unidad superficial está contenida en una cierta superficie. Por decirlo, si para nosotros la unidad superficial es el metro cuadrado, entonces el área, si este metro cuadrado en esta superficie de esta pizarra está contenida 2 o 3 veces, entonces decimos que el número 2 o el número 3, eso es lo que corresponde al área. Entonces, el área está desprovista de unidades, solamente es el número. Entonces, lo que nosotros normalmente calculamos es la extensión superficial, o sea, es el área acompañada de la unidad superficial. Entonces, 12 metros cuadrados es una extensión superficial, pero 12 es solamente el área. Entonces hay una diferencia entre superficie, extensión superficial y área, claramente diferenciado. Mientras que esto en los exámenes de admisión no sea consensuado, o sea, ¿por qué? Porque esto se trabaja como si fueran sinónimos. Tengan bien en cuenta de que solamente hasta que no haya una uniformidad en este lenguaje, en estos conceptos, manténganlos como si fueran sinónimos. Pero evidentemente ya saben que hay una verdadera diferencia entre ellos, una clara diferencia entre estos tres conceptos, que se utilizan comúnmente como si fueran sinónimos. Bien, empezamos indicando el área de una región triangular. En su forma más elemental, el área de un triángulo se debe de expresar, ¿no? El cálculo del área de la extensión superficial de este triángulo se expresa como el semiproducto de un lado y la altura relativa a dicho lado. Base por altura sobre 2.
O también, semiproducto de dos lados, semiproducto de dos lados, multiplicado por el seno del ángulo formado entre ellos. O también, si se conocen los tres lados, el área se debe expresar como la raíz cuadrada que hay entre el producto del semiperímetro y las diferencias de este con cada uno de los lados del triángulo. Ya saben que P es el semiperímetro y el semiperímetro es la semisuma de los lados de las longitudes de un triángulo. Bien. Visto esto como la forma más elemental, tengan en cuenta de que si yo, por ejemplo, quiero que esto sea un triángulo rectángulo, entonces si esto es 90 grados, esto tendría que ser seno de 90, que es 1. Entonces sería cateto por cateto sobre 2, ¿no? Cateto por cateto sobre 2. Si el triángulo fuese equilátero, entonces tanto A como B serían iguales. Entonces esto sería lado elevado al cuadrado. Y como esto es 60, esto sería raíz de 3 sobre 2. Dividido entre 2, raíz de 3 sobre 4. Entonces la fórmula del área de un triángulo equilátero sería lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Bien. Las relaciones de áreas, cuando se comparan áreas. Si dos triángulos tienen la misma altura, entonces sus áreas serán proporcionales a sus bases. Eso quiere decir que en la figura mostrada, S sub 1 es a S sub 2 como A es a M. Directamente proporcional. Entonces, formulita. Si estos dos triángulos tienen estos dos ángulos iguales a los dos ángulos del otro, entonces se dice que esos triángulos son semejantes. Entonces, la fórmula que vamos a indicar es cuando los dos triángulos son semejantes. Entonces, si yo tengo dos triángulos que van a ser semejantes, y entonces tanto A como M vienen a ser los lados homólogos, porque son los lados que se oponen al mismo ángulo, porque este ángulo con el de acá tiene que ser iguales, entonces se oponen al mismo ángulo, se dicen lados homólogos. Entonces, lo que se debe de cumplir en este caso es de que la relación de áreas, o la razón entre las áreas, es igual a la relación de los elementos homólogos, pero ambos elevados al cuadrado, en forma directa, a cuadrado sobre m al cuadrado. Y esto se cumplirá solamente cuando las figuras sean semejantes. En general, figuras semejantes. Aquí estamos hablando de triángulos, ¿no? Pero ya saben que cuando las figuras son semejantes, en general se va a cumplir lo mismo. Y estas vienen a ser algunas aplicaciones, ¿no? Algunas aplicaciones que son muy prácticas. Por ejemplo, si ustedes en un triángulo trazan la longitud de una mediana, ¿qué se debe cumplir? Que estos dos triángulos tienen la misma área. Cuando dos figuras tienen la misma área se dicen que son equivalentes. Entonces decimos, estos triángulos son equivalentes. No quiere decir que sean iguales los triángulos. No son ni siquiera congruentes los triángulos. Los triángulos son equivalentes por tener la misma área. Porque pueden ser diferentes los triángulos, pero sus áreas sí son iguales. Entonces, triángulos equivalentes. Si toman los puntos medios de los lados de un triángulo en forma sucesiva y trazan esas líneas, se determinan 4 triángulos menores. Esos 4 triángulos menores van a ser congruentes. Por lo tanto, son equivalentes porque van a tener la misma área. Entonces ya saben que este triangulito que sale al centro, que se denomina triángulo mediano, porque une los puntos medios de los lados, ese triángulo mediano es la cuarta parte del área del triángulo original. Y si en un triángulo ustedes trazan las 3 medianas, se van a determinar 6 triángulos. Los 6 triángulos son necesariamente equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, estos 6 triángulos tienen la misma área. Bien, esas son propiedades que se desprenden de lo anterior, ¿no? Ahora veamos en cuadriláteros, sus formas básicas, ¿no? Si yo tengo
un cuadrilátero traza sus diagonales y las longitudes de las diagonales son A y B y el ángulo que forman es θ, entonces el área de ese cuadrilátero debe de venir así. Producto de diagonales sobre 2, o sea, semiproducto de las diagonales por el seno del ángulo formado por estas dos diagonales. Y aquí, si en forma sucesiva toman los puntos medios de los lados de cualquier cuadrilátero, lo que va a resultar siempre es un paralelogramo. Ese paralelogramo tiene por área la mitad del área total, ¿no? Entonces debe de ser igual al área total entre 2. Ahora vayamos a casos particulares. Cuando nosotros tenemos un paralelogramo, entonces su área se debe de expresar de la siguiente manera. Si se tienen dos lados y el ángulo formado por ellos, el área debe de ser expresada de la siguiente manera. A ver, vamos a ver. Vamos a cortar aquí para tener el espacio correspondiente en este paralelogramo. Y luego decimos de que el área de este paralelogramo debe de ser así. A por B por el seno del ángulo. ¿Ah? Ya saben que esto de aquí, para este paralelogramo. A por B, seno del ángulo. No dividas entre 2, así solamente. O también el área se expresará así, base por altura, nada más. En el caso del cuadrado, si se conoce el lado, entonces el área tiene que ser así. Lado al cuadrado. O, si se conoce la diagonal, vamos a ponerle B, pero ustedes saben que B es A por la raíz de 2. ¿Ya? Y si quiere expresar en términos de B, entonces sería así, B cuadrado sobre 2. En el caso de un trapecio, el área de un trapecio se expresará como semisuma de las bases multiplicado por la altura, área de todo trapecio. Ahora, propiedades en los paralelogramos. Cuando tengan ustedes un paralelogramo y trazan una diagonal, estos triángulos son congruentes, por lo tanto son equivalentes, esas áreas son iguales. Cuando en un paralelogramo toman un punto en uno de los lados y se unen con los vértices del lado que se opone, entonces el área de este triángulo es la mitad del área total. O sea, S es igual al área total dividido entre 2. Si toman un punto cualquiera, interior, y se trazan líneas que vayan hacia los vértices, entonces se determinan 4 triángulos de áreas S1, S2, S3 y S4. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Que la suma de las áreas de dos triángulos construidos sobre dos lados opuestos, S1 más S3, es igual a la suma de las áreas de los triángulos que se construyen sobre los otros dos lados, S2 más S4. Y aquí lo siguiente, ¿no? Relación de áreas. A ver, fíjense esta relación de áreas. Vamos a señalar aquí lo siguiente, ¿no? Cada vez que tengan ustedes una diagonal y esta línea que va del punto medio de un lado, sale de un vértice y va al punto medio del lado opuesto. Puede venir aquí, no importa, lo hemos trazado ahí. ¿Ya? ¿Qué se va a cumplir? Que si esto se toma como si fuera la unidad, si esta área de este triangulito es S, esta área tendría que ser el doble, 2S.
Y esto es el doble de lo de acá. 4S. ¿De acuerdo? Y este cuadrilátero tiene por área 5S. Entonces ustedes pueden decir lo siguiente. Si esto es S y todo esto es 12S, quiere decir de que el área de este triangulito es un doceavo del total. Esto es el doble de un doceavo. Un doceavo multiplicado por 2 es un sexto. Entonces esto de aquí es la sexta parte del total. ¿De acuerdo? Entonces esas relaciones, recuérdenlas cuando se trazan líneas hacia los puntos medios y que corten a la diagonal. Estas son las propiedades que se van a cumplir. Estamos aquí tomando algunas equivalencias, se llaman, ¿no? Algunas equivalencias. Entonces, ya saben que esto se cumple solamente para paralelogramos. Después hay muchas propiedades para este capítulo de área. Es muy amplio, ¿ya? Pero vamos a trabajar las formas más elementales, las formas básicas, ¿no? Y a continuación veremos problemas. Veamos los siguientes problemas, ¿no? Aplicaciones. Dice, se compró un terreno de forma cuadrada, construyéndose en él una casa de base cuadrada, una casa de base también cuadrada, cuyo lado mide 12 metros menos que el lado del terreno, sea este el lado del terreno y sea este el lado de la casa. Si la superficie que quedó sin edificar, que vendría a ser esta de acá, es de 456 metros cuadrados, halle el área total del terreno. Bien. Por los datos tenemos lo siguiente, que A menos B tiene que ser igual a 12, ¿de acuerdo? Esto es 12 metros menos que el lado del terreno. Bien, y el terreno sin edificar viene dado por la siguiente diferencia de las áreas de los cuadrados. Esa es la parte que queda sin edificar, 456 metros cuadrados. Entonces vayamos a esta parte. Sea esta una primera ecuación. Y ustedes saben que esto de aquí es una diferencia de cuadrados que se expresa como el producto de la suma por la diferencia. La diferencia está ya aquí. Entonces voy a factorizar esta parte y la diferencia sería 12 y se va a multiplicar por la suma, que sería A más B, y eso nos da 456, que efectuando nos daría A más B es igual a 38. Y a esto le ponemos ecuación 2. Entonces, lo que hacemos es de esta expresión 1 y 2, hallamos el valor de A, porque lo que nos piden es el área total del terreno, o sea, me piden A elevado al cuadrado. En consecuencia, tendré que resolver el sistema de 1 y 2. Resolviendo, uno y 2 quedará lo siguiente. A ver, el valor de A tiene que ser así, ¿no? Si tengo la suma y la resta, entonces el valor de A sale la semisuma de estos valores, o sea, tiene que ser
38 más 12 sobre 2. Y eso me va a dar 50 entre 2, que me da 25. Consecuencia, el área del terreno como debe ser, a elevado al cuadrado, o sea, 25 al cuadrado. Y 25 al cuadrado es igual a 625, que será la respuesta. ¿De acuerdo? Ese es el área total del terreno. Lógicamente, metros cuadrados. El siguiente problema dice: en la figura se muestra un terreno ABCD de forma paralelográmica. O sea, esto es un paralelogramo. Los linderos CB y BA miden 20 y 12. Esto es 20 y esto es 12. Hallar el área del terreno. Ustedes saben que en todo paralelogramo los lados opuestos son congruentes. Entonces aquí hay 20, aquí también tiene que haber 20. Y este ángulo, con este ángulo, tienen que ser congruentes. Por lo tanto, aquí hay 60 grados. Y luego, con estos tres elementos, ya puedo deducir el área, que era una fórmula, ¿no? El área de un paralelogramo debe de ser producto de dos lados consecutivos por el seno del ángulo formado. Entonces, el área debe de ser así: 20 por 12 por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces, eso va a quedar así: 10 por 12 sería 120, que multiplica a la raíz cuadrada de 3, y esa será la respuesta. Lógicamente que la respuesta viene dado en metros por metros, que sería metros cuadrados. Veamos el siguiente problema. Dice: en un triángulo ABC, AB igual a BC, entonces tendremos que si AB es igual a BC, este es un triángulo isósceles. Bien. Luego me están diciendo además que la mediatriz de AB, entonces primero el triángulo isósceles, graficamos el triángulo isósceles, AB igual a BC, y dice que la mediatriz de AB interseca, la mediatriz de AB interseca a BC en el punto P, de tal manera que BP es 5 veces PC. BP es 5 veces PC, o sea que si esto mide A, esto tiene que ser 5 veces A. Y me dicen que AP mide 10. Fíjense, si me están diciendo de que esto mide 10, como esto es mediatriz, propiedad de la mediatriz, PA y PB son congruentes. Entonces decimos PA igual a PB. Entonces de aquí, ¿qué se desprende? Que 5A es igual a 10. Entonces el valor de A tiene que ser igual a 2. Ahora, para hallar el área del triángulo ABC, hago lo siguiente. A ver, primero lo siguiente, ¿no? Si AB y BC son congruentes, entonces si aquí hay 6A, acá también tiene que haber 6A. Eso quiere decir que esto es 3A y aquí también 3A. Ahora, fíjense en el triángulo que estoy señalando. Es notable porque la hipotenusa es 5 y el cateto es 3. Entonces este es como 4. Y ya saben que este es un ángulo de 53 grados. Entonces, una vez que tenemos eso,
El problema se reduce a lo siguiente, a ver. Producto de lados sobre 2 por el seno del ángulo. Producto de lados por el seno del ángulo, todo dividido entre 2 me expresa el área. ¿De acuerdo? Entonces decimos que una vez que tenemos eso, el ángulo B, este es el primer paso, el segundo paso es de que el ángulo B es de 53 grados y el área debe de ser así, ¿no? AB por BC sobre 2 por seno de 53. AB, como A es 2, entonces esto va a ser 6 por 2. Eso sería 12. BC también es 12, dividido entre 2. Y el seno de 53 es 4 quintos. Y entonces decimos que esto debería de ser igual a 144 por 4. 4 por 4, 16 por 4, 16 y una 17 y 4 por una 4 y una que llevaba 5. Todo este 576 se tiene que dividir entre 10, quiere decir que la respuesta debe ser 57,6. Bien, ese es el área del triángulo. Ahora, el siguiente problema dice, en la figura AE y EF son segmentos iguales. Quiere decir que estas áreas son iguales, que estas áreas son iguales también, ¿no? Porque esto es mediana, ¿no? En consecuencia, toda esta área de este triángulo y todo el área de este triángulo también van a ser iguales. A ver, BF es 3 veces FC. O sea, si esto es A, esto es 3A. Y el área de la región triangular ABC es 280. Y me piden el área de la región DFC. O sea que si esto para mí es la incógnita, a esto le pongo S, a esta área, y me fijo en este triángulo, ¿no? Esta seviana, entonces estos dos triángulos, este triángulo y el de acá, el triángulo BDF, sus áreas son proporcionales a estas bases de 1 a 3. Entonces quiere decir que si esto es S, acá tiene que haber 3S. Pero esta área con la de acá también son iguales, entonces quiere decir que esto también es 3S. El total sería 7S y ese es el área del triángulo ABC. Entonces decimos 7 veces S es el área del triángulo ABC que nos da 280 metros cuadrados. Y de aquí el valor de S tiene que ser 280 entre 7 me tiene que dar 40 metros cuadrados. Y esta es la respuesta. Bien. A ver, veamos estos problemas. Se lee, a ver, en la figura AOB es un cuadrante, un cuarto de círculo. AO mide 20, eso significa de que el radio es dato. Y la medida del arco BQ es de 37 grados. Y me piden el área del triángulo AHB. Pero si este ángulo este arco es de 37, por ser ángulo inscrito, entonces decimos que el ángulo BAQ tiene que ser justo la mitad del arco BQ.
la mitad del arco BQ. O sea que esto debería de ser igual a 37 medios. Y el ángulo, si es de 37 medios, es un ángulo notable en aproximación. Cuando un triángulo tiene este ángulo agudo, cuando un triángulo rectángulo tiene ese ángulo agudo, los catetos se encuentran en la relación de 1 a 3. Entonces, una vez que tenemos estos valores, diremos de que el área del triángulo AHB sería cateto por cateto sobre 2. O sea, tendría que ser escrito así. 3A por A sería 3A cuadrado dividido entre 2. Lo que significa de que yo necesito saber cuánto es A cuadrado para tener el área del triángulo AHB. Fíjense, si aquí hay 20 y aquí hay 20, esto inmediatamente me debe de salir 20 raíz cuadrada de 2. Entonces, fíjense que una vez que tengo que ese ángulo es de 37 medios, el paso siguiente era de que AH es 3 veces BH. Y eso le ponemos 3A. Entonces, inmediatamente en ese mismo triángulo aplicamos en el triángulo AHB, aplicamos el teorema de Pitágoras. Esto me va a permitir deducir el valor de A al cuadrado. Entonces, esto al cuadrado sería así, más esto al cuadrado sería así. Y esto tendría que ser esto elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces esto tendría que ser escrito así. 400, que es el cuadrado de 20, por 2, que es el cuadrado de raíz de 2. Entonces, como aquí va a salir 10A cuadrado, entonces queda A cuadrado, es todo esto dividido entre 10, y eso es 80. Una vez que tenemos esta parte, reemplazamos. Entonces, en nuestra ecuación 1, que podemos poner así, reemplazamos. Decimos, el área del triángulo AHB es igual a 3 medios que multiplica A cuadrado, pero A cuadrado es 80. Y como esto es 40 multiplicado por 3, me tiene que quedar 120 como respuesta. Lógicamente, esta tendrá que ser la solución. Vayamos al siguiente problema. Dice, en la figura se muestra el corte transversal de dos montañas representadas por dos triángulos isósceles. Pero además vean que estos ángulos son de 90. Si los triángulos son isósceles, son rectángulos isósceles, y por lo que puedo decir de que este ángulo es de, y aquí también 45. Como estos ángulos también son de 45 y acá tiene que haber 180, entonces esto tiene que ser ángulo recto. ¿De acuerdo? La suma de sus áreas es 1.125.000 metros cuadrados. Y me piden hallar la distancia entre los picos de las montañas. Los picos, lógicamente, son A y B. Y me piden la distancia entre estos dos picos. O sea, me están pidiendo la hipotenusa del triángulo que tenemos señalando. Si los lados miden A y B respectivamente, entonces sabemos de que lo que me piden debe de ser escrito así. Pero por dato la suma de las áreas es, recuerden cómo es el área de un triángulo rectángulo, cateto por cateto sobre 2, y esto lo tengo que aplicar 2 veces. Voy a sumar las áreas. Para el primer triángulo sería A por A entre 2, sería A cuadrado,
medios. Para el otro, b cuadrado sobre 2, y habré sumado las dos áreas. Esta suma de áreas es justo 1.125.000 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Metros cuadrados. Entonces, si ya tenemos que esto es así, entonces de aquí, ¿qué es lo que va a salir? Que a cuadrado más b cuadrado tiene que salir lo siguiente. A ver, el 2 va a multiplicar a eso, quedaría así. 0, 0, 0. 2 por 5, 10. Llevando 1, 2 por 2, 4. Y llevaba 1, que es 5. 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2 también. Y en consecuencia esto tendría que ser igual a 1500 elevado al cuadrado. Y eso sería a cuadrado más b cuadrado. Vean ustedes que las expresiones 1 y 2 son expresiones iguales. Entonces tendremos que igualar y decir, como las ecuaciones 1 y 2 deben de ser iguales, quedará que si x al cuadrado es 1500 al cuadrado, simplificando el exponente, quedaría de que x es igual a 1500. Lógicamente que tiene que ser metros, nada más. 1500 metros. Y esa viene a ser la distancia que hay entre los picos de las montañas indicadas. Bien. Este era lo que seguía del